Gloria al Señor. Aleluya. La verdad es que Dios es tan grande, tan asombroso, que no hay palabras para poder describirlo, ni para poder describir sus obras. Vamos a orar al Señor y después compartiré la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Señor, quiero darte muchas gracias por el privilegio que me das un día más de compartir su palabra. Muchas gracias, Señor, por ser el instrumento que tú has escogido en esta mañana para hablarnos. Yo te pido que tú me limpies más y más. Te pido, Señor, que tú puedas transformarme, Señor, para que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos. Y te pido, Padre, que la palabra que sale de mi boca no sean palabras huecas, palabras vacías, palabras vanas, sino que sean palabras poderosas, ungidas con tu Espíritu Santo y con poder, para que puedan realizar la obra para la cual tú la envías. Toca los corazones, quebranta, Señor, los corazones, quebranta las cadenas, pudre los yugos, Señor, trae libertad. Yo te pido, Padre, que traigas almas al arrepentimiento, que tu Espíritu Santo pueda guiar, Señor, a las almas al arrepentimiento, y tú puedas salvar almas en esta mañana, Señor. Muchas gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si os habéis parado a pensar acerca de lo asombroso que es el plan ideado por Dios y llevado a la práctica por Dios para poder salvarnos. Porque si nos paramos a pensar en lo que es el plan de salvación ideado por Dios, nos daremos cuenta de que es un plan maravillosamente asombroso, como no podía ser de otra manera, ya que fue ideado y ejecutado por un Dios asombroso. Este plan tan asombroso conjuga la justicia y la misericordia de Dios, entrelazándolas de tal manera que Dios puede mostrar toda su asombrosa gran misericordia sin perder un ápice de su tremenda justa justicia, valga la redundancia. Pero además, por medio de este maravilloso y asombroso plan, permite que simples criaturas suyas dejen de ser simples criaturas para pasar a ser hijos suyos, totalmente participantes de la misma naturaleza de Dios. Esto lo podemos leer en 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, Pedro nos dice: por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Antes de seguir, quiero hacer un pequeño paréntesis para responder a una pregunta que a veces puede surgir en nuestra mente. Me estoy refiriendo a la pregunta de: cuando todo haya terminado y estemos ya en la eternidad, ¿podrá de nuevo haber una rebelión en el cielo contra Dios, como ocurrió con Satanás o con Adán y Eva? ¿Pensáis que en el cielo, después de la resurrección de los muertos, después de que todo ha terminado y estamos ya en el cielo de forma definitiva, podrá volver a haber una rebelión? Porque ya la hubo en tiempos de Satanás. Adán y Eva también se rebelaron contra Dios. Pues la respuesta a esta pregunta es un rotundo no. Y es un rotundo no porque tanto Satanás como Adán y Eva eran simples criaturas de Dios. Pero como acabamos de leer, nosotros ya no seremos simples criaturas de Dios. O ya no somos simples criaturas de Dios. Somos participantes de la naturaleza de Dios.
De ahí, enlazando con el tema central del mensaje, lo asombroso del plan de Dios. Simples obras de sus manos, podemos llegar a ser participantes de la misma naturaleza de Dios. Y al tener nosotros la naturaleza de Dios en el cielo, en la eternidad, no podrá volver a haber ninguna rebelión contra Dios. Porque eso sería, por ejemplo, como si mi mano se rebelara contra el resto de mi cuerpo. Porque como lo explica Pablo en varias de sus cartas, Cristo es la cabeza del cuerpo llamado Iglesia. Y como cuerpo de Cristo somos participantes de su propia naturaleza. Y de la misma manera que mi mano no se puede rebelar contra mi cuerpo, mi pie no se puede rebelar contra mi cuerpo, nosotros no podremos rebelarnos contra Dios porque formamos parte del cuerpo de Cristo que tiene la naturaleza de Dios. Ahora, volviendo al plan de salvación diseñado por Dios, Dios, mostrando su asombrosa misericordia, podría habernos salvado, dejándonos en la misma situación en la que estaban Adán y Eva antes del pecado, que ya quisiéramos, ¿vale? Para nuestro tiempo poder estar en el tiempo anterior al pecado de Adán y Eva. Esto ya hubiera sido bueno. Imaginaos que Dios nos salva y nos vuelve a poner en el mismo estado que estaban Adán y Eva. Esto ya era bueno. Bueno, no, era buenísimo. Porque Adán y Eva lo tenían todo para ser felices. No tenían ninguna necesidad. No necesitaban absolutamente nada, ni física, ni emocional, ni espiritualmente. No necesitaban nada físico porque ya tenían todo el alimento necesario al alcance de sus manos, ni pasaban frío ni calor porque el clima estaba en un perfecto equilibrio. Pero tampoco tenían ninguna necesidad emocional porque tenían sentido de pertenencia, tenían seguridad, sentían amor y se sentían amados. Es decir, tenían todas las necesidades emocionales cubiertas. Pero es que tampoco tenían necesidades espirituales. Porque cada día Dios bajaba del cielo y se paseaba con ellos. Cada día ellos tenían una relación real y personal con Dios. Y os digo que, por muy buena que sea nuestra relación con Dios en nuestro estado actual, no es ni de lejos de la relación que tenían Adán y Eva, que caminaban con Dios, que hablaban cara a cara con Dios. Así que Adán y Eva, antes del pecado, no necesitaban absolutamente nada. Por tanto, ya sería buenísimo que Dios, al salvarnos, nos restituyera al estado de Adán y Eva anterior al pecado. Pero Dios, que es asombrosamente maravilloso, no podía conformarse con mostrarnos su misericordia. Dios tenía que ir más allá, alcanzándonos con su gracia. ¿Y cuál es la diferencia entre la misericordia y la gracia? Pues que por su misericordia Dios no nos da el castigo que nos merecemos. Por eso, si nos hubiera restaurado a nuestra condición anterior al pecado, nos hubiera mostrado su misericordia al no darnos el castigo que nos merecíamos, que no era otro que el de ir al infierno. Pero la gracia va mucho más allá que la misericordia. La gracia no solo es que no nos da el castigo que nos merecemos, sino que además nos da el premio que no nos merecemos. ¿Y cuál es ese premio que no nos merecemos? El hacernos partícipes de su propia naturaleza divina. Ya no seremos simple creación de Dios. Somos ahora hijos de Dios. De la misma manera que mi hija participa de los genes de mi mujer y míos, nosotros participamos de los genes de Dios espiritualmente hablando.
Tenemos la naturaleza de Dios. Gracias a la gracia de Dios, no solamente nos restituye, nos perdona y nos restituye al estado anterior, sino que va más allá y nos convierte en auténticos hijos suyos. A través de su plan de salvación superamos las condiciones en las que estaban Adán y Eva para ser verdaderos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Vamos a ver lo que escribe Pablo a la iglesia de Roma en su carta a los Romanos capítulo 8 y versículo 17. En Romanos 8 y 17 Pablo dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiero centrarme en el principio de este versículo. Dios, a través de su maravilloso y asombroso plan de salvación, nos adopta como hijos suyos, pero no es una adopción en papeles en las que se mantienen ciertas diferencias con los hijos naturales. Dios, al adoptarnos, nos toma como verdaderos hijos suyos, haciéndonos total y completamente partícipes de todo lo que es suyo, nombrándonos sus herederos en el mismo nivel que Cristo, porque dice que somos coherederos, es decir, herederos al mismo nivel que Cristo. Dios, por tanto, nos hace partícipes de su naturaleza divina, porque ya no somos simples criaturas de Dios, ahora somos hijos del Dios Altísimo. Es verdad que esa naturaleza divina no se manifiesta en nosotros en plenitud hasta que por medio de la muerte o del regreso de Jesús nos reunamos con Dios. Pero esa naturaleza divina ya la tenemos de manera latente en nosotros, porque a través de nuestra conversión y la aceptación del plan de salvación, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, por lo que la naturaleza divina ya está en nosotros, y por eso vamos experimentando cambios en nosotros que por nosotros mismos jamás seríamos capaces de producir. Esta es una de las consecuencias de que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y nos haga partícipes de la naturaleza divina. Empezamos a odiar todo lo que Dios odia, por lo que empezamos a desechar lo que Dios desecha, y empezamos a amar todo lo que Dios ama, y empezamos a asumir y a interiorizar en nosotros todos los principios y los valores de Dios, porque tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Y conforme nosotros le vamos dejando tomar el control y la autoridad de nuestra vida, Él va obrando estas transformaciones. No es que yo me convierto y al instante odio todo lo que Dios odia, y cuando digo que Dios odio todo lo que Dios odia, no me estoy refiriendo a las personas, porque Dios ama al pecador aunque vaya a parar al infierno. Estoy hablando del pecado en general. No se trata de una transformación brusca. En ciertos aspectos y en ciertas personas quizás hay transformaciones bruscas, pero esas transformaciones bruscas son cortas, pequeñas, comparado a toda la transformación que Dios va obrando en nosotros con el paso de los años, de tal manera que vamos pareciéndonos cada vez más a Cristo, porque la naturaleza divina va tomando control
de nuestra vida. Este proceso de transformación y cambio es lo que se conoce como la santificación. La santificación comienza con nuestra conversión y termina con nuestra muerte. La santificación que comienza con la conversión tiene que llevarnos necesariamente a experimentar cambios a lo largo de toda nuestra vida. Pero esos cambios no son producidos por nuestro esfuerzo, porque todo lo que conseguimos con nuestro esfuerzo es efímero, es corto, es pasajero. Todo acaba desapareciendo. Los cambios y las transformaciones que se producen en nosotros a raíz de nuestra conversión son cambios que Dios va produciendo en nosotros como fruto de nuestra relación con Dios, que a través de su Espíritu va formando el carácter de Cristo en nosotros. Pero, como os digo, es un proceso que debe de verse a través del tiempo. Y si nuestra vida no experimenta cambios y transformaciones, es que nuestra relación con Dios está fallando. Y no podemos permitir que nuestra relación con Dios falle, porque esa es la columna vertebral de nuestra vida cristiana. Y cuando digo que no podemos permitir que nuestra relación con Dios falle, no quiere decir que un día, por las circunstancias que sea, no me meta en mi cuarto secreto a orar o no lea su palabra. Debemos de ir con cuidado de no convertirnos en esclavos de la letra, en esclavos de rituales. Nuestra relación con Dios debe de ser permanente a lo largo del día. Y es verdad que a veces, en determinados momentos del día, es bueno que apartemos tiempo para buscar a Dios a solas. Pero nuestra relación con Dios es una relación permanente. Mirad si el plan de Dios es grande y maravilloso, que no solo Dios extiende su misericordia hacia nosotros y nos cubre con su gracia, sino que además nos acompaña a través de su Espíritu, llevándonos de su mano por todo el camino que tenemos que recorrer a lo largo de nuestra vida, para que si fallamos o tropezamos, Él pueda extender su mano para levantarnos. Y para si el camino se pone demasiado difícil, poder cogernos en sus brazos para que no caigamos. El plan de salvación diseñado por Dios no es un plan para el futuro solamente. No es solo un plan para cuando muramos, para que vayamos a su presencia en lugar de ir al infierno. El plan de salvación es un plan para el presente que tendrá consecuencias eternas, pero es un plan para el presente. El plan de salvación es un plan de redención por medio de la expiación al ofrecerse Jesús como la propiciación que nos reconcilia con Dios. Acabo de decir 3 palabras que quizás puedan sonaros difíciles de entender. Son 3 palabras que están en el Nuevo Testamento, que son fundamentales para el plan de salvación y que por tanto voy a explicar ahora qué significan estas 3 palabras, porque estas 3 palabras han quedado en desuso. Pero es muy interesante para que podamos entender por lo menos en parte lo asombroso del plan de Dios, es que entendamos el significado de estas 3 palabras. Me estoy refiriendo a redención, expiación y propiciación. En primer lugar, la palabra redención la encontramos en muchos versículos, así que vamos a leer solo uno, como ejemplo, como ilustración de lo que es la redención. Vamos a leer en Efesios capítulo 1 y versículo 7. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 7: en Él
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. Pablo está hablando de Jesús y dice que tenemos redención por su sangre. ¿Pero qué es la redención? Pues la redención no es ni más ni menos que el pago que debía de efectuar una persona para liberar a un esclavo. Es decir, imaginaos que estamos en tiempos de Pablo y que Juan tiene esclavos y yo me hago amigo de uno de sus esclavos y quiero liberarlo, quiero que deje de ser esclavo. Entonces yo voy a Juan y le digo, ¿cuánto tengo que pagarte para poder liberar a tu esclavo? Y Juan me dice, tienes que pagarme 12.000 euros por mi esclavo. Bueno, pues esos 12.000 euros son la redención del esclavo. Porque una vez que yo hago efectivo el pago de ese dinero, el esclavo deja de ser esclavo para convertirse en libre. Es decir, es el pago necesario para que un esclavo obtenga su libertad. Volviendo al versículo que acabamos de leer y parafraseándolo para que lo podamos entender mejor. Nosotros podemos obtener nuestra libertad del pecado y de la muerte gracias a que Dios, por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, con su sangre, pagó el precio de nuestra libertad. Y en base a que el precio ha sido pagado por Dios, por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros obtenemos el perdón de nuestros pecados, por lo que una vez que hemos aceptado ese pago que Cristo hizo para redimirnos, somos libres del pecado y de la condenación eterna. No necesitamos esperar a que nos llegue la muerte física para que experimentemos las consecuencias de nuestra redención. En el mismo momento que aceptamos en nuestro corazón ese pago, nuestras cadenas son rotas y podemos comenzar a vivir en libertad, manteniendo una relación personal y diaria con el gran y asombroso Dios que nos amó tanto y que por ese amor que nos tenía cada uno de nosotros, por medio de su Hijo eterno, por medio de Jesucristo, pagó el precio de nuestra libertad. Para que siendo libres del pecado, podamos entrar cada vez que queramos en el salón del trono de Dios, esperando. Dios está esperándonos para mantener una relación real y personal e íntima con cada uno de nosotros, porque Él ha comprado nuestra libertad. ¿No es grande y asombroso que el Dios 3 veces santo haya sido quien haya pagado por medio de la muerte de Jesucristo el precio de nuestra libertad? Pues el hecho de que nuestra redención, es decir, el precio que Dios ha tenido que pagar para otorgarnos la libertad, haya sido la sangre de Jesucristo, enlaza con la expiación, que es la segunda palabra que os he dicho que iba a explicar. Expiación es el acto por medio del cual un inocente sufría las consecuencias del pecado, de la culpa del sujeto culpable. Por eso se establece en todo el Antiguo Testamento el sistema de sacrificio. Porque de esa manera un animal sin defecto, un animal inocente, sufría el castigo de la muerte que el pecador merecía. Es decir, un animal inocente moría en lugar de la persona culpable de pecado. De esa manera la persona podía acercarse a Dios, porque su pecado era cubierto con la sangre del animal inocente que había muerto. Pero fijaros que no digo que el pecado fuera quitado, porque el pecado no puede ser quitado por la muerte de un animal. El pecado de la persona era cubierto, solamente cubierto
con la sangre del animal inocente, de la misma manera que Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva como consecuencia del pecado, con pieles de animal. Es decir, ya Dios estableció en el jardín del Edén que el pecado se cubría con el derramamiento de sangre de animales inocentes. Pero la sangre de animales inocentes no puede quitar el pecado, solo cubrirlo. Esto lo dice claramente el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 10 y versículo 4, donde dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Si leemos todo el capítulo, nos daremos cuenta que el autor de esta carta lo que nos está diciendo es que los sacrificios de animales no podían quitar los pecados. Por eso era necesario que cada año se ofrecieran nuevos sacrificios en expiación. Sin embargo, Cristo se ofreció una sola vez para siempre. Porque al ser una persona pura, sin pecado, Él pudo ofrecer su propia sangre en expiación por nuestros pecados. Y al ser la sangre de una persona que nunca cometió pecado, no solo cubre nuestros pecados, sino que los quita totalmente. Y al quitar nuestro pecado ya no necesitamos más sacrificios por el pecado. Porque todos nuestros pecados, los que cometimos antes de nuestra conversión, los que estamos cometiendo ahora y los que cometeremos en el futuro hasta que llegue el día de nuestra muerte o el día de nuestra reunión con Cristo, fueron quitados por la expiación, por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario en expiación por nuestros pecados. La resurrección de Jesús es la mayor demostración de que Dios aceptó el sacrificio de Jesús y que la sangre derramada por Jesús en la cruz es la expiación que necesitamos cada uno de nosotros para el perdón definitivo de nuestros pecados. Pero para poder obtener ese perdón de los pecados, necesitamos aceptar ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Daros cuenta de lo grande, maravilloso y asombroso plan de salvación de Dios. Porque su plan de salvación consiste en que Dios, que es el ofendido por nuestros pecados, es el que paga nuestra redención por medio de la expiación efectuada por Jesús en la cruz. Es decir, Jesús muere en expiación, derrama su sangre en la cruz en expiación por nuestros pecados. Y esa expiación es el precio, el pago que Dios estuvo dispuesto a pagar para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y con esta afirmación enlazamos con la tercera de las palabras que os he dicho que iba a explicar, que entre otros lugares se encuentra en la primera carta que el apóstol Juan escribió en el capítulo 4 y versículo 10. El apóstol Juan escribe en su primera carta, no el Evangelio, sino en sus cartas al final del Nuevo Testamento. En su primera carta, capítulo 4, versículo 10, el apóstol Juan explica: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, porque en nuestra condición de esclavos del pecado éramos incapaces de amar de verdad a Dios, porque al ser esclavos no teníamos más remedio que servir a nuestro amo, el pecado. Y estando nosotros en esa condición de esclavos del pecado, corrompidos por la maldad del pecado, Dios nos amó. Y nos amó de tal manera, nos amó de una manera tan desinteresada, que a pesar de nuestro pecado, envió a su Hijo en propiciación por nosotros.
Pero ¿qué significa eso de propiciación? Porque propiciación es una palabra que hoy en día también está en desuso. Pues que Jesús sea la propiciación por nuestros pecados. Es otra de las maravillosas pruebas de que el plan de Dios es un plan asombroso. Es un plan asombrosamente amoroso que solo Dios podía diseñar para nuestra salvación. Porque la propiciación era el pago que el ofensor debía de pagar a la persona ofendida para aplacar su ira. Para que lo podamos entender bien lo que es la propiciación, voy a poneros otro ejemplo, un ejemplo de una situación que podría darse. Imaginaos que en un periódico importante, en una portada sale la siguiente noticia: Miguel es un estafador que ha estafado a su vecino 100.000 euros. Cuando yo veo esa portada, como es natural, me siento ofendido, porque no es verdad. Así que pongo una querella contra el periódico y cuando sale el juicio, el periódico no puede aportar ninguna prueba que apoye su artículo de portada, dado que no es verdad que yo haya estafado a mi vecino. Así que el juez sentencia al periódico a pagarme 10.000 euros de indemnización por los daños morales y a publicar en portada una rectificación de la noticia. Bueno, pues la propiciación serían los 10.000 euros de indemnización y la publicación en portada de la rectificación. Así que yo quiero preguntar, ¿quién debe de pagar la propiciación? ¿El ofendido o el ofensor? ¿El ofendido o el que ofende? Claramente tiene que pagarlo el que ofende. El que ofende es quien debe de indemnizar al ofendido. Y como la indemnización es la propiciación, el ofensor, el que ofende, es el que debe de pagar la propiciación. Sabiendo esto, vamos a aplicarlo ahora a Dios, a la relación entre Dios y el ser humano. Entre Dios y el ser humano, ¿quién es el ofensor y quién es el ofendido? Creo que está claro que los ofensores somos nosotros, porque con nuestros pecados hemos ofendido gravemente a Dios. Por tanto, ¿quién debería de pagar la indemnización? ¿Quién debería de pagar la propiciación? Nosotros, porque nosotros somos los ofensores. Pues esto es lo asombroso del plan de salvación diseñado y ejecutado por Dios. Que Dios, que es el ofendido, el que debería de recibir la propiciación, el que debería de recibir la indemnización, es sin embargo el que paga la propiciación para restaurar su relación con nosotros. Y esa propiciación que Dios paga se convierte en nuestra redención, porque es por medio de la propiciación que Dios, gracias a la expiación hecha por Jesucristo, paga nuestra redención, haciéndonos totalmente libres del pecado. ¿No es asombroso, grande y maravilloso nuestro Dios, que ha diseñado un plan tan asombrosamente amoroso para poder salvarnos y restaurar su relación con nosotros, sin tener que dejar de ser justo, porque su justicia quedó satisfecha por medio de la expiación por nuestros pecados, ofrecida por Jesucristo por medio de su sangre? No hay palabras para describir un plan tan asombrosamente amoroso. Por eso el autor de la carta a los Hebreos dice que no debemos de descuidar una salvación tan grande, y yo añado, y tan amorosa, por la que la gracia de Dios se hace realidad en nosotros, otorgándonos no solo el perdón de nuestros pecados,
pecados, sino también la salvación eterna, que empieza el día de nuestra conversión. Así que yo quiero preguntarte en este día, ¿vas a descuidar y olvidarte de una salvación tan grande que Dios te ofrece gratuitamente? ¿O vas a aceptarla con un corazón agradecido? Si quieres aceptar el regalo de la salvación y comenzar el proceso de la santificación, lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón. Por lo que quiero invitarte a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer, pidiéndole a Jesús que entre en tu corazón. Señor Jesús, yo quiero pedirte que tú entres en mi corazón. Yo quiero abrirte las puertas de mi corazón. Yo quiero aceptar el sacrificio que hiciste en la cruz por mis pecados. Te entrego mi corazón y te pido que me perdones de todos mis pecados. Que tú tomes el control de mi vida y que a partir de hoy yo pueda obedecerte. A partir de hoy tú comiences en mí el proceso de la santificación para que llegue el día de la eternidad y pueda pasarla contigo en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio del Cristo resucitado y no un Evangelio de tradiciones de hombres, de rituales de hombres que no sirven de nada. Y cuando encuentres una iglesia en la que se predique el Evangelio del Cristo resucitado, te unas a ella, porque como os he dicho antes, somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo no podemos vivir aislados como llaneros solitarios. Y si no has hecho la oración, no esperes más. Quizás mañana sea tarde. Acepta la expiación que Jesús ofreció por tus pecados. Acepta la redención que Dios ha pagado para hacerte libre. Acepta la propiciación que Dios te ofrece para restaurar su relación contigo. Y quiero pedirte también, muy importante, que puedas compartir este culto en todas tus redes sociales para que el Evangelio pueda extenderse lo más posible. Un abrazo muy fuerte para todos y cada uno de vosotros. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros físicamente, podéis venir al culto presencial que tiene lugar en la calle Río Júcar, número 19, bajo del barrio de los Dolores de Cartagena, los domingos a las 11 de la mañana. Aunque tengo que advertirte que este domingo que viene, este domingo próximo, no tendremos culto presencial, porque estaremos en nuestras conferencias nacionales. Así que desde el viernes por la tarde hasta el domingo iremos poniendo, si Dios quiere, los enlaces para que podáis todos vosotros unidos a los cultos vía internet. Aquí, por tanto, volveremos a tener culto presencial el domingo día 2 de junio a las 11 de la mañana. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis. Preferiblemente por las tardes, porque por las mañanas trabajo. O puedes visitar nuestra web, iglesiagenesis.gimdofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena. .gimdofree se escribe JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor. Amén.